En esta ocasión vamos a buscar el libro de Ezequiel capítulo 14, del versículo 1 hasta el 23. Ya leo, dice así: Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios. Dice Jehová el Señor: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solo serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere: espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a su hijo ni a su hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella, y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin culpa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Sí, hasta el versículo 23 hemos leído. En esta ocasión, nuestro pastor, quien es el ministro principal de la misión acá en Chile, ha viajado al sur del país, a la ciudad de Padre Las Casas, en Temuco. Eso pertenece a la región de la Araucanía.
El pastor ha estado ya un día en ese lugar y nosotros esperamos que por medio de la visita del pastor Dios trabaje grandemente, Dios nos permita realmente gran apertura en esa zona, en esa ciudad. Porque sin duda que el proyecto principal de la iglesia, o sea, el proyecto principal de una congregación, de una misión en cierto país, es que no solamente en la metrópolis, no solamente en la ciudad principal, en la capital, llegue a fundarse la iglesia, sino que en cada región, en cada lugar del país, si se llega a fundar la iglesia, entonces será de gran bendición para tal nación, para tal país. Por eso, al ver nosotros a nuestros vecinos, a la iglesia que está en Perú, la iglesia que está en Argentina, ya en varias regiones, en varios lugares, en varias ciudades, Dios ha establecido la iglesia. Por esa razón, mirando de reojo hacia el lado, nosotros podemos sentir, ¿no? ¿Acaso en Chile Dios no querrá trabajar de la misma manera? Dios no quiere anunciar la palabra a todos los chilenos que se encuentran en este territorio. Creo que sí, Dios también quiere trabajar de esa manera, ¿no? Dios también quiere obrar de la misma manera. Por esa razón me llené de gozo cuando el pastor Juan en una ocasión estaba diciendo que nosotros como iglesia de Chile por lo menos deberíamos fundar una iglesia al año. Así nos decía el pastor en una ocasión. Entonces creo que Dios estaba dando una sensibilidad al pastor o un pensamiento, diferente respecto a la necesidad de fundar la iglesia en nuestro país, en diferentes ciudades, en diferentes regiones. Por eso yo hace un tiempo atrás investigaba un poco sobre la distribución política, ¿no?, de nuestro país. Está dividida en 16 regiones desde lo más al norte hasta lo más austral del país. Existen 16 regiones. Sí, antiguamente, no hace algunos años, solamente la división era de 13 regiones, pero pasando uno o dos gobiernos ha cambiado un poco esa estructura. Por esa razón, en esta ocasión yo también estoy planeando visitar la zona sur del país. Es la región del Maule y también la región de Ñuble. Son dos regiones que se encuentran, ¿no?, pegaditas una de la otra. Y en esos lugares estamos realizando lo que denominamos el estudio bíblico en casa, que es precisamente esto, ¿no? Es sentarnos, principalmente en la mesa del comedor para poder compartir una enseñanza bíblica, una enseñanza de la palabra de Dios. A través de este tiempo, nosotros queremos tener la instancia de predicar de manera, local a las personas cercanas, en este caso a la familia, ya sean familiares directos, amigos, compañeros de trabajo, en fin. Eso ha sido, ¿no?, en mi corazón se ha levantado este propósito, este proyecto, para poder compartir con las personas, para poder, enseñar la palabra de Dios, porque ¿cuál es el principal aspecto por el cual las personas no pueden llevar una vida de creencia efectiva? ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la cual la gente no puede realmente ver las obras de Dios en su vida? La razón principal es porque existe un desconocimiento de las Escrituras. Alguna persona en cierta manera conoce la Biblia, ha leído la Biblia, pero sobre el conocimiento correcto es donde carece en gran manera. Entonces, toda la manifestación de la obra de Dios en su vida muchas veces no puede llegar a experimentar porque no tiene el conocimiento correcto. Ya hay dos motivos. El primero es que tal vez no tiene interés, ¿no? O tal vez alguien nunca ha buscado el conocimiento de manera efectiva. Y segundo, está recibiendo la enseñanza pero de manera equivocada, de manera errada. Es decir, que tiene la intención de aprender, tiene la intención de conocer las Escrituras, pero no ha tenido un buen maestro, ¿no? Alguien que le ha enseñado de manera correcta. Entonces esto también es un elemento fundamental. Porque si una persona nunca ha tenido un buen maestro, una persona que le enseñe de manera efectiva la palabra de Dios, entonces ¿cómo una persona podrá llegar a establecer en su corazón la vida de fe correctamente? Acá en el libro de Ezequiel capítulo 14 aparecen dos grupos de personas. Uno son los profetas y otros son los que consultan a los profetas. Entonces, ¿cuál era el problema acá? Ya vamos a ver el versículo 7.
Dice, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, dice. Y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré en el medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Ya en el capítulo 13 vimos que Dios estaba juzgando a los profetas, que son los que están enseñando aparentemente, ¿no?, la voluntad de Dios, la palabra de Dios al pueblo. Pero el pueblo, cuando viene a consultar a los profetas que están corrompidos, es decir, que no estaban hablando acerca de la palabra de Dios, sino desde su propio corazón, desde su propia perspectiva, desde su idea personal, estaba compartiendo con la gente. Entonces esto viene a ser una comunicación efectiva. Esto viene a ser realmente una enseñanza que va a fructificar. Ya desde el momento que no vino de Dios, no puede ser una enseñanza que vaya a fructificar en nuestra vida, en nuestro corazón. Sin duda es así, ¿no? Porque si en el corazón de ustedes, si en sus mentes están recibiendo el conocimiento que no ha salido de Dios, sino que ha salido del conocimiento humano, entonces esta palabra no es la palabra que nos dará vida, que nos dará realmente esperanza, tampoco será la palabra que nos dará la certeza de la salvación. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos que analizar este punto, ya por una parte responsables son los que enseñan mal, ¿es correcto? Pero hay otro aspecto, que estas personas que enseñan mal también aprendieron mal. ¿Sí me comprende? Es decir, que ellos también aprendieron así. Por lo tanto, de esa forma, aprendiendo así, luego quieren transmitir de la misma manera como aprendieron. Pero esto no califica que esta enseñanza sea efectiva y correcta. Es así, ¿no? Por lo tanto, la Biblia es un libro importante y es necesario que escuchemos la enseñanza de la palabra de Dios en todo sentido a través de una persona que realmente pueda transmitirnos el corazón de Dios y la palabra de Dios. Cuando ustedes están escuchando la enseñanza de Dios, pero no tiene nada que ver con el corazón de Dios, entonces es ahí donde nosotros no podemos menos que recibir un conocimiento errado, equivocado. Además, nosotros no podremos encontrarnos con la verdad, no podremos encontrarnos con Dios. Ya vamos a imaginar una persona que está yendo a un lugar desconocido, está buscando una dirección. Entonces, llegando a un lugar, ustedes a veces preguntaron, ¿sabe que yo busco este lugar? Pero alguien que sabe menos que ustedes quiere guiarles, ¿no? Me parece que allá, pero tal vez por acá. Pero me parece que es por ahí. O sea, cuando ustedes escuchan a tal tipo de persona, ¿ustedes quieren realmente seguir en pos de lo que les dice? Habitualmente cuando yo pregunto a las personas sobre algún lugar, primero me cuestiono, ¿no?, la manera de la que me responde. Si en las palabras de esa persona se ve gran certeza y seguridad, o con una claridad me explica, entonces yo puedo confiar en él. Pero cuando de manera muy ambigua quiere explicarme sobre cómo llegar a tal lugar, tengo mucha desconfianza. Creo que él tampoco sabe. Sería más fácil decir no sé, ¿no? Si alguien me pregunta, disculpe, ¿usted sabe? No, la verdad es que no sé. Pero entre nosotros, ¿no?, entre la cultura de Chile, creo que es difícil para responder así. No sé dónde es. Alguien siempre quiere responder alguna cosa. No sé bien, no quiere quedar como ignorante, no quiere quedar como alguien que no sabe. Entonces cuando le preguntamos, ¿usted sabe dónde está este lugar? No, la verdad es que yo no sé, ni tengo idea. Alguien puede responder así, pero hay otro que trata de explicarnos, ¿no? Tiene la intención de ayudarnos, pero no tiene idea. Por lo tanto, nos confunde más todavía. Estamos más confundidos cuando alguien nos explica de manera equivocada. ¿No es así? Entonces, si nosotros consultamos a los líderes de la iglesia, a las personas que están dirigiendo a la iglesia, ¿acaso ellos no deberían tener claridad a la hora de explicarnos la palabra? ¿No deberían ellos saber una claridad? Deberían tener la claridad, ¿no?, para explicarnos acerca de ciertos puntos. Entonces, cuando nosotros podemos ver
la claridad en las palabras que nos explican, en ese momento con mucha seguridad, con mucha certeza podemos confiar, podemos estar realmente agradecidos delante de Dios. En esta tarde hemos compartido esta palabra. Vamos a ver un versículo acá. En el versículo 10 dice: llevarán ambos el castigo de su maldad. Como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contaminen más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Entonces, ¿quiénes serán responsables? Dice que no solamente el que consulta, sino también el profeta, dice. También será responsable tanto el que consulta como el profeta. Así está escrito acá, ¿no? Entonces, en esta época, cuando nosotros queremos saber acerca de algún asunto, de algún tema, si queremos preguntar a alguien, por ejemplo, lo que dije recién, si alguien le pregunta a otro, sabe que yo necesito llegar a tal lugar, entonces esta persona con mucha ambigüedad me explica, y luego yo digo, bueno, sí, voy a ir conforme a lo que él me dice. Entonces me voy, y llegando al lugar resulta que no era ahí. Entonces tengo que culpar al profeta, pero tengo que culpar a la persona que me indicó llegar ahí, o yo también tengo grado de responsabilidad por haber escuchado lo que me dijo. Entonces acá Dios dice que no solamente al que consulta al profeta, sino también el profeta, ambas personas recibirán castigo, ¿no? Castigo. Uno por no estar hablando conforme el corazón de Dios y el otro por consultar de manera parcial, equivocada. Es decir, que ambos reciben el juicio. ¿Es correcto? Ya, así aparece del versículo 1 hasta el versículo 10. Nos menciona acerca de esto, ¿no? Tanto el que consulta como el que responde de manera equivocada tienen culpa, dice. ¿Es correcto? Voy a explicar otra vez. Si usted le preguntan a alguien sobre una dirección, esta persona les habla de manera un poco ambigua o de manera no tan certera, entonces ustedes aceptan esta palabra y van. Y luego llegando al lugar, no era el lugar que ustedes buscaban. ¿Ah? En ese momento tienen que enojarse con el que los guió. O ustedes también han confiado en esa persona. Ya, ustedes también confiaron en él. ¿No es así? Bueno, acá dice que ambos recibirán castigo. El versículo 10. Y llevarán ambos el castigo de su maldad. ¿Es así? Bueno, desde el versículo 12 hasta el 23 aparece un elemento que en esta época también llega a ser decisivo y que en realidad yo pensaba que era el tema para colocarle en este estudio. Pero pensando un poco, ya yo elegí el tema del día de hoy, precisamente, ¿no? La salvación, dice, viene por la justicia celestial, ¿no? Pero yo estaba pensando en el tema de hoy, la salvación es personal, individual. Tenía esta idea, ¿no? ¿Cómo tengo que colocar el tema del día de hoy? La salvación es personal, individual. No aparece en la Biblia sobre este concepto, pero sobre el tema de la justicia de Dios aparece en muchos lugares aparece sobre el tema de la justicia. Entonces yo pensé, sería mejor colocar un tema y que nosotros también podamos confirmar en los versículos de la Biblia. Ya, vamos a ver entonces enfocando en la justicia, ¿no? Porque el tema de hoy es la salvación viene por la justicia celestial. Primero vamos a pensar, ¿qué tipo de persona, qué tipo de pueblo anhela más con su corazón la justicia de Dios, la justicia celestial? ¿Quiénes son los que han buscado en realidad la justicia de Dios durante siglos? ¿Quiénes son los que han estado detrás de esta justicia durante mucho tiempo? No precisamente hemos sido los gentiles, sino que han sido los judíos. Los judíos son los que han perseguido la justicia de Dios. ¿A qué me refiero? Me refiero a que ellos han procurado ir en busca de la justicia de Dios, porque para ellos es algo muy valioso. Entonces, ¿cuál viene a ser el problema? El problema no es que está detrás de la justicia de Dios. El problema es cómo yo llego a obtener la justicia de Dios. Esto viene a ser el problema más grave, o el problema que decide todas las cosas. ¿De qué manera, desde qué ángulo o con qué método yo busco la justicia de Dios?
Entonces el apóstol Pablo en el libro de Romanos mencionó que los judíos tenían una manera errónea de buscar la justicia de Dios. Ya vamos a buscar esa palabra. Vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 9. El versículo 30, ya todos encontraron. Romanos capítulo 9, el versículo 30 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El apóstol Pablo está explicando el problema fundamental de la nación de Israel. Ya acá está escrito una cosa muy particular. Dice que los gentiles, es decir, nosotros o los pueblos extranjeros a Israel, no iban tras la justicia de Dios. Los gentiles no estaban buscando establecer en ellos la justicia de Dios. No era su proyecto de vida ni su plan de vida, sino que ellos han vivido con los deseos de la carne nada más, para este mundo, para disfrutar las cosas del mundo nada más. Pero los judíos, ellos han anhelado en sus corazones la justicia de Dios. Han sentido que la justicia de Dios es algo fundamental, es algo muy importante. Por eso con todo su corazón, generación en generación, decía que estaban buscando la justicia de Dios. Entonces acá el apóstol Pablo nos explica, ¿qué cosa? Dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, más Israel. Más Israel iba tras una ley de justicia, dice. ¿Sí? No la alcanzó, pero ¿por qué no pudo alcanzar? Ya, si yo estoy buscando, ¿no?, en el mercado un producto para comprar que no se encuentra, digamos, en cualquier parte, y pienso que ese producto es muy valioso, si yo lo adquiero, entonces me traerá gran beneficio a mi vida. Entonces, por más que lo busco, no lo puedo encontrar. Pero una persona que ni siquiera tenía interés de ello, un día está caminando, se encontró, ¿no?, de frente con este producto. Entonces, viéndolo, qué bueno, lo compra, lo adquiere. ¿Sí? O sea, ¿cuál de los dos estaba buscando ese producto? El primero. Pero el primero, por más que anhelaba, por más que buscaba, no pudo encontrarlo. Pero el segundo, sin mucho esfuerzo, de repente se encontró de frente con esto, ¿no? De frente se encontró. Nunca lo había buscado, pero de frente se encontró con esta realidad. Entonces, en el caso de los judíos, está apareciendo una palabra acá, que ellos iban tras una ley de justicia. Pero ¿cuál ha sido el problema de ellos? El versículo 32 dice: ¿por qué? Una pregunta, ¿por qué no la alcanzaron? La respuesta es: porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley. Hermanos, el problema de los judíos no ha sido otro, no ha sido falta de empeño, no ha sido falta de, de trabajo, sino ellos han tomado una ruta equivocada para alcanzar la justicia de Dios. Entonces, ¿qué significa encontrar la justicia de Dios? Es ser hallado justo delante de Dios. Pero los judíos, ¿qué es lo que han hecho? Ellos han buscado esta justicia por las obras, ¿no?, por las obras de la ley. Sigamos leyendo, ¿no? En el capítulo 10 del libro de Romanos, el apóstol Pablo otra vez se refiere a los judíos. Versículo 1 dice, Romanos capítulo 10, versículo 1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Ojo, acá aparece un concepto muy importante. Cuando la Biblia nos habla de celo hacia Dios, nosotros exactamente en esta época podemos visualizarlo.
Hay muchos creyentes, ¿no? Muchos religiosos que tienen un gran celo hacia el servicio al Señor. Con todo su corazón, alaban a Dios. Con todo su corazón están buscando al Señor. Eso no lo podemos dudar. Alguno con más efervescencia, con más fuerza que nosotros está buscando a Dios. Pero aquí es donde viene el punto clave, ¿no? Escuchen bien. Aquí es donde viene el punto clave. En el versículo 2 dice así: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice. No conforme a ciencia. ¿Qué significa? Las personas hoy en día quieren buscar a Dios, quieren buscar la justicia de Dios, pero no lo busca conforme a ciencia. ¿Qué significa no buscar conforme a ciencia? Es decir, que no está confirmando la Biblia de cómo Dios acepta al hombre que es pecador. ¿Cómo Dios puede llegar a aceptar al hombre que ha nacido con pecado en este mundo? No, la persona no llega a comprender esto. Es una falta del conocimiento bíblico. En la historia antigua dice que cuando los israelitas pecaron, cuando ellos hicieron lo malo, Dios les permitió un sistema de sacrificios. Era llevar un animal, una cabra sin defecto. Entonces, si una persona cometía pecado, luego cuando se daba cuenta del pecado que había cometido, que estaba en contra de los mandamientos de Dios, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que buscar una cabra sin defecto, un animal sin defecto, y luego este animal tenía que llevarlo delante del sumo sacerdote en el tabernáculo de reunión. Este sistema está escrito en la Biblia, en el libro de Levítico. Pero no sé muy bien si entre las personas que creen en Dios hoy en día o los que están asistiendo a las iglesias realmente tienen interés de leer el libro de Levítico. Algunos solamente quieren leer el libro de Salmos y algunos solamente quieren leer algún proverbio, pero no se fija bien en libros como el libro de Levítico, de Deuteronomio, porque esos son libros de la ley, no tienen nada que ver conmigo. Esas leyes para Israel no tienen nada que ver con nosotros, pero dentro de esa enseñanza está forjado, ¿no?, el corazón de Dios. Está puesto cuál es el formato que Dios establece para que una persona pecadora se una con Él. Para que una persona que tiene pecado pueda llegar a acceder al Señor. Está escrito de manera detallada, porque finalmente cuando lleva este sacrificio, poniendo su mano en la cabeza, dice que el pecado pasa al animal y el sacerdote tiene que matar al animal y de esa manera se perdona el pecado, dice. Su pecado es perdonado. Es la manera en que se une el hombre con Dios. Por eso se llama libro del Levítico, porque Leví significa unión. Unión. El libro del Levítico nos muestra la manera en la que un ser pecador como nosotros se llega a unir con un Dios santo. No se logra esto por las lágrimas, no se logra por pedir a Dios o por hacer algo bien, sino que al contrario, somos pecadores, somos malvados que han hecho lo malo. Dios exige el sacrificio. Tiene que llevar una ofrenda ante Dios. Si no lleva la ofrenda, entonces no tiene nada que hacer delante de Dios. Entonces con su cuerpo llega delante de Dios pidiendo: Señor, perdóname, nunca más lo haré, nunca más voy a cometer este pecado. Entonces Dios lo escucha diciendo: sí, por tus lágrimas, por tu corazón que realmente está bien arrepentido, entonces yo te perdono. No, sino que anda y trae el animal. Eso es el sistema antiguo de Dios. Era el sistema del tabernáculo. Los israelitas no es que por las lágrimas podían convencer a Dios, sino que debería llevar un sacrificio delante del Señor. Eso era el sistema antiguo. Entonces la Biblia nos muestra de manera detallada sobre estos antecedentes. La justicia de Dios jamás ha llegado por alguna obra humana, sino que hay un elemento fundamental. Viene a ser la fe. ¿Sí? Es la fe, ¿no? Porque imagínense, yo le digo a esta persona que traiga un animal, entonces él va a decir: ¿pero qué tiene que ver el animal conmigo? ¿Acaso yo poniendo mi mano en la cabeza del animal va a resolver algo? Los israelitas confiaban en esto, entonces traían el animal, ponían la mano en la cabeza y bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde está el pecado? ¿Cuándo pasó? Yo no lo vi pasar. ¿Acaso mi pecado pasó al animal? ¿Oh? Es como si ustedes agarran una fruta, ¿no?, y la pasan a otra persona. Obviamente está mirando esa escena. Pero por poner la mano en la cabeza del animal, que traspase el pecado, ¿esto se puede ver con los ojos o no?
no se ve. Entonces, en algún sentido, los judíos tenían que pasar el pecado al animal por la fe, porque no se ve. Solamente tienen que poner su mano en la cabeza del animal. Entonces, siempre, ¿no? Desde la antigüedad, Dios nos ha mostrado un sistema en el que el hombre debe llegar a confiar en Dios nada más. No es que por las obras, sino es por medio de la fe llegar a confiar en el Creador. Pero los judíos, dice que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. En esta época, muchas personas están buscando a Dios con todo su corazón, con todo su esfuerzo, con todo su ánimo, pero no tienen el conocimiento correcto. Repito, por mucho que yo busque a Dios con todo mi corazón, entregue hasta mi vida por Dios, pero si nosotros no tenemos el conocimiento correcto acerca de cómo acercarme a Dios, esto es vano. Esto no sirve para nada. Por eso en el versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces ya, está bien tener el deseo de buscar la justicia de Dios, pero ellos, ¿desde qué ángulo estaban buscando la justicia de Dios? Desde el ángulo de las obras de la ley. Esto viene a ser el error. Esto viene a ser la falla. Esto también en esta época ocurre de la misma manera. Ya. Después de haber analizado eso, vamos a regresar a Ezequiel y vamos a analizar el caso que acá explica el profeta Ezequiel sobre 3 personas, ¿no? Uno es Noé, otro Daniel y otro Job, que son personajes de la Biblia muy conocidos por nosotros. ¿Por qué? Cada uno, en algún sentido, ¿no?, en su época ha podido ver gran manifestación de Dios. También han sido personas salvas. Acá en el versículo 14 del libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, dice, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, dice, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos, ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Esta palabra, ¿no?, nos causa, ¿no?, una impresión grande. ¿Por qué? Yo soy pastor. Hace un año aproximadamente, la iglesia, por medio del pastor Juan Kim, decidió establecerme como ministro, ¿no?, de la iglesia. Entonces yo tengo mis hijos, ¿no? Tengo 2 hijos, Enoc y Elías. Ellos tienen nombre de la Biblia, ¿no?, nombre bíblico. Entonces, pensando en ellos, a veces yo también estoy como considerando la vida de ellos, ¿no? Ellos son niños todavía. Pero digamos que ya yo he creído en el Señor Jesucristo, que ya perdonó todos mis pecados, que ya fui justificado, que ya fui salvado. Pero digamos que mañana, es un ejemplo, ¿no?, mañana ya se produzca el arrebatamiento de la iglesia, digámoslo así, ¿no? Entonces, mis hijos son mis hijos amados, ¿no? Yo siempre quiero tratar bien, quiero cuidarlos, también a veces yo los corrijo, pero si en el caso que por ser mis hijos, ellos también pueden ser salvos, por el hecho de ser mis hijos, entonces ellos serán salvos también. Ya la Biblia nos explica que no es correcto hablar de esta manera, sino que cada persona de manera individual, de manera personal, un día debe tener este encuentro de fe con el Señor. Un día cada persona debe llegar a creer en su corazón el Evangelio Santo, ¿no? Debe llegar a creer en Jesucristo, que limpió todos sus pecados. Eso es lo que está escrito acá. Ya cada persona, por su fe, por su justicia, dice, ya puede llegar a salvarse. Ya esta justicia que está apareciendo acá, en el caso de Noé, Daniel y Job, no ha sido la justicia humana, sino que cada uno de estos personajes un día pudo encontrarse con la justicia celestial. En el caso de Noé, cuando vino el diluvio, en el libro de Génesis, ya no es que por sus obras Noé fue salvo, sino porque él pudo cubrirse de la justicia de Dios. Segundo,
aparece Daniel. Daniel en el capítulo 9 de Daniel, él empieza a manifestar, ¿no?, cuál había sido el error de Israel. Ellos no han permanecido en el pacto. Por eso Dios nos ha mandado a Babilonia. En ese momento Dios le muestra a Daniel le muestra la profecía sobre 70 semanas. ¿Qué profecía es? Ya vamos a ver el libro de Daniel capítulo 9, está más adelante. Daniel capítulo 9, el versículo 24, dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión de la profecía, y ungir al santo de los santos, dice. ¿Es correcto? Ya acá está escrito que Dios le ha mostrado a Daniel que va a venir la justicia perdurable. En otro vocabulario, la justicia eterna. Va a llegar porque el pecado será expiado. Así está escrito, ¿no? Entonces, no es que el libro de Ezequiel nos está mostrando a Daniel, a Noé y a Job como personas intachables. Si nosotros leemos la historia de cada uno de ellos, no era así. No era así, ¿no? Ni siquiera Job, ¿no? Ni siquiera Job. ¿Por qué razón? Porque Job, podemos ver, ¿no?, que pasando más de 40 capítulos, recién él puede llegar a aceptar la justicia de Dios. ¿No es así? Pasando 40 capítulos, recién él puede aceptar la justicia de Dios. En el caso de Noé, ya Noé, cuando escuchó la palabra, ¿no?, que dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Noé descubrió su ser perverso, malvado, y también su ser engañoso. En el caso de Job, también, ¿no? Él, cuando se veía a sí mismo, según el relato del capítulo 1 del libro de Job, dice que él solamente preparaba sacrificios para sus hijos. Nunca él preparó sacrificios para él. ¿Por qué? Esto es interesante, ¿no? Porque sus hijos se iban cada momento de banquete, cada momento se iban de fiesta. Entonces él pensaba, ¿no?, ¿será que ellos habrán pecado? Por lo tanto, por ellos voy a ofrecer sacrificio. Entonces él pensó que él nunca pecaba. Él pensó que nunca había hecho lo malo. Entonces no necesito preparar sacrificios para mí. Este tipo de mentalidad tuvo Job. Pero cuando vemos al final, Dios le permite también el entendimiento. Le permite también la justicia perdurable. La justicia de Dios. Por eso hay un capítulo en el libro de Job donde Job específicamente se pregunta a sí mismo: ¿acaso el hombre podrá morir y resucitar? Hay un versículo de la Biblia, el libro de Job, donde se pregunta esto: ¿acaso el hombre podrá morir y resucitar? Dice. Entonces esta imagen, ¿no?, nos muestra detalladamente en el libro de Job. Está escondida la imagen de Cristo, ¿no? Jesucristo. Por medio de la obra de Jesucristo se obtiene la justicia perdurable, la justicia celestial. Ya vamos a buscar acá el libro de San Mateo, capítulo 5, el versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así está escrito, ¿no? Si una persona quiere entrar al reino de los cielos, su justicia debe ser mayor. ¿A quién? A la justicia de los escribas y fariseos. Respecto a la justicia de los fariseos, podemos encontrarla en el libro de San Lucas capítulo 18, donde Jesús habla de dos personas que fueron a orar al templo. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo dice que oraba consigo mismo diciendo: Señor, yo no soy como todos estos hombres adúlteros, malvados, pecadores, ni siquiera como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, también diezmo de todo lo que gano. Él estaba hablando de esa manera. Entonces digamos que si tuviéramos que compararnos con ellos,
Para tener una justicia superior a los escribas y fariseos, deberíamos superar esta marca, ¿no? Esta conducta. Ya vamos a hacer como un ejemplo, ¿no? Ya digamos que los fariseos, ayunaban 2 veces a la semana. Entonces, ¿nosotros cuántos días tendríamos que ayunar? Por lo menos dos días y 1 hora. Por lo menos 2 días y unas horas. O 3 días, ya. Para hacer números enteros, ¿no? 3 días. Ya, entonces ustedes tendrían una justicia superior a los fariseos. ¿No es así? Cada semana ayunar 3 días a la semana. Ya le pregunto a los que están participando por Zoom, ¿alguno de ustedes ayuna 3 veces a la semana? A los que están participando por TikTok, 3 veces a la semana. No estoy diciendo que esta semana ayunaron 3 veces, ¿no? Sino que cada semana del mes. Digamos que en el caso del mes de abril, ya digamos tiene 4 semanas. Entonces cada semana ustedes tienen que dejar de comer durante 3 días. ¿Les parece o no? ¿Alguien quiere probar? Intente por un mes. Intente. Pero qué interesante. Qué interesante, ¿no? Acá colocan, ¿no? Nuestra justicia es Cristo. ¿Sí, no? Entonces, si nosotros evaluamos de esa manera, sería algo muy difícil de alcanzar. Sería algo muy difícil de obtener. Pero la Biblia es maravillosa. La Biblia es grandiosa y es sublime. ¿Por qué razón? Porque nos explica sobre cuál es el método como la justicia de Dios llega a nuestra vida. Veamos acá el libro de Romanos, capítulo 3. El versículo 21 dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, entre Noé, entre Daniel, Job y nosotros, no debe haber diferencia respecto a adquirir la justicia de Dios. Repito, entre Noé, entre Daniel y Job y nosotros, no debe haber diferencia de cómo adquirir la justicia de Dios. ¿Cómo se adquiere? Por la fe, dice. Por fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo se adquiere la justicia de Dios. En el tiempo antiguo también es lo mismo. En el tiempo presente también es lo mismo. En el tiempo futuro, ¿será diferente o será igual? Será igualito. Será de la misma manera, porque aquí dice no hay diferencia. En todas las épocas que hayan vivido los seres humanos, en todas las épocas en las que haya estado presente la raza humana, si quieren obtener la justicia celestial, la justicia de Dios, solamente hay un medio. ¿Cuál es? Por medio de la fe en Jesucristo. Esto ha sido el tropiezo de los israelitas, de los judíos. Es el tropiezo de la nación de Israel. No han ido ante Dios, no han buscado la justicia de Dios por la fe, sino por las obras de la ley. Vamos a ver ese versículo una vez más y vamos a terminar. Romanos capítulo 9, versículo 31 dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué no la alcanzó? ¿Le faltó empeño? No, porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo de los judíos? Jesucristo. Por eso nosotros no debemos tener como piedra de tropiezo ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo no podemos tener como piedra de tropiezo a nuestro Señor Jesucristo? El versículo 33 está escrito, ¿no? Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cuál es la manera de que Jesucristo no sea nuestra piedra de tropiezo para alcanzar la justicia de Dios? Es creyendo en él, dice.
La cosa que los judíos no han hecho hasta hoy. ¿Me comprenden? Bueno, de esa manera estamos terminando la reunión del día de hoy. Gracias por su atención, los hermanos que han estado por Zoom y también por TikTok. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. Dios en todas las épocas, en cada momento, nos ha mostrado la justicia de Él, la justicia celestial. Esta justicia nunca ha sido alcanzada por los hombres a través de algún acto heroico o de algún acto de buenas obras o por medio de las obras de la ley. Jamás el hombre puede alcanzar esta justicia celestial. La única manera de alcanzar la justicia celestial es por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros, Señor, en esta época hemos creído en la obra del Señor Jesucristo, hemos aceptado el santo evangelio, hemos creído que Cristo ha llevado nuestros pecados, por eso somos justos, por eso decimos que somos limpios, por eso decimos que somos santos. Muchas personas, juzgando acerca de esta enseñanza, quieren debatir, quieren decir que no es así, que por medio de las obras, por medio de un comportamiento, el hombre alcanzará una justicia, una santidad. Pero esto es una gran herejía, gran engaño de Satanás hacia los creyentes de esta época. Por eso nosotros creemos en Cristo Jesús, que nos ha otorgado la justicia de Dios por medio de su obra. Gracias, Señor, por este tiempo. Encomendamos la vida de todos los hermanos, todos los que escuchan esta transmisión en sus manos, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, de esa manera estamos finalizando la reunión de hoy, el estudio bíblico. Gracias a todos los hermanos que han estado por medio de la plataforma de Zoom. Un saludo cordial, a los que están en TikTok, disculpen. Un saludo cordial para ellos. Nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan una excelente noche.